1:14 de la mañana, ya estamos aquí con el doctor, con Camilo Albornoz. Doctor, tengo que decir que yo esta música también me la pongo a veces cuando estoy súper estresada y me quiero relajar. Esa es la idea, justamente. Me pongo este tipo de música muchas veces. Por eso es que la busqué de entrada, porque si te diste cuenta que te diste cuenta, mientras empezaba el intro de la canción, todos estábamos con el dedito pim, 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 pim. Siguiendo pim, el pim, ritmo. Pim, marcando ese punto, marcando ese punto. Y es que esta Vangelis, que es el compositor y el intérprete de esta pieza, él tiene una cantidad de música, pero absolutamente buena, pero con un contenido espiritual enorme. Y esta canción, que se llama El hombre desconocido, ¿sí?, se ajusta muy bien al tema que vamos a tratar hoy, que es la meditación y lo que ahora elegantemente llamamos el mindfulness. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque uno de los puntos claves de la meditación es que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿sí? Y entonces nada mejor que empezar con una música que se llama, pues, El hombre desconocido. No nos conocemos a nosotros mismos. Mira que buscando, yo en la teoría de la meditación, pues tengo muchos huecos que rellenar, que seguramente lo lograré hacer con el tiempo. Pero me encontré un concepto que me parece importante. La meditación existe desde hace mucho tiempo, ¿sí?, mucho más allá del que nos imaginamos, porque las primeras referencias a la meditación como tal tienen más de 3000 años. ¿Meditar y reflexionar es lo mismo? No, y ese punto lo vamos a aclarar en un momento. ¿Ves? La otra punto es que no siempre lo que nosotros pensamos que es meditación, tiene otras formas. Casi todas las culturas en algún momento han desarrollado alguna forma de meditación, aunque no lo llamemos así. Y fíjate que encontré dos referencias importantes. Una, la de los nahuales, que eran los maestros espirituales toltecas, y ellos utilizaban un término que se llamaba el mitote. Entonces ellos decían: toda mente es una niebla, tu mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie entiende a los demás. Esta es la condición de la mente humana, un gran mitote. Y con ese gran mitote no podemos ver quiénes somos realmente. ¿Ves? Y mira que los toltecas sí que habían desarrollado una forma de meditación para despejar esa niebla que tenemos en la cabeza. Pero hay un término que se llama el nafs, ¿sí? El nafs. N-A-F-S, nafs, ¿sí?, que es un vocablo utilizado por los sufíes, que es una rama del islamismo, para referirse a una forma del ego que ellos llaman el falso yo. ¿Sí? Y entonces el proverbio sufí dice: tu peor enemigo entre todos tus enemigos es tu nafs, ¿sí?, que mora dentro de ti. El nafs busca reconocimiento, es hipócrita, arrogante, engreído, avaro, mezquino, codicioso, veridoso, indolente, falso. En definitiva, es considerado el origen de todos nuestros males. Y existe dentro del islamismo una forma de meditación. No lo asimilamos a la acción de meditar, pero existe una forma de meditación, ¿sí? Entonces, si queremos buscar una definición de meditación, pues es la práctica en la cual un individuo entrena su mente para inducir un modo de conciencia. Es decir, centrar tus pensamientos, centrar tu mente, centrar tu conciencia en algo. Y ese algo, la mayoría de las veces, es tú mismo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues construir una manera de fuerza interna, de energía interna, de fuerza de la vida, para que puedas desarrollar otras virtudes que son inherentes: el amor, la compasión, la paciencia, la generosidad, el perdón. ¿Sí? Muchas, como decíamos hace un momento, la meditación tiene muchos significados diferentes dependiendo de en qué cultura, en qué momento las pongas. Por eso es que la meditación hace parte de muchísimas religiones y formas de creencias, aunque no sean religiosas. Por ejemplo, el taoísmo, el budismo, el zen, no son religiones, pero son formas de creencias, formas filosóficas de creencias. Y en todo lo que buscan es que tengas una forma de esfuerzo interno para autorregularte de alguna manera. Ahora, tú decías, ¿es lo mismo relajarse que meditar? No, no es lo mismo. Reflexionar que meditar. Bueno, tampoco es exactamente lo mismo, pero es una forma, digamos, light de meditar.
¿sí? Relajarse, por ejemplo, es buscar esparcimiento, ¿sí? Es cuando hacemos una pausa en nuestras labores, en nuestras actividades, necesitamos recargar pilas, necesitamos algo que nos divierta, que lleve la mente a otro sitio. Mientras que meditar exige un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo de concentración, de conocimiento, de disciplina, para que la mente se enfoque en un solo punto, ¿sí? Ahora, todos tenemos la idea de la imagen de la persona que está en posición de loto, así con sus piernitas. Con las piernas, ¿no? Y las manos eso, así, dibujando unos circulitos. Dentro de las técnicas hinduistas, la posición es importante, pero hay formas de meditación que son activas. El yoga es una forma de meditación en la cual estás en movimiento. El tai chi, aunque fue originalmente un arte marcial, desarrollado como un arte marcial, es una forma de meditación en movimiento, ¿sí? Algunas formas de danza guiada, de esas danzas que buscan energía espiritual y toda la historia, son formas de meditación en movimiento, ¿sí? Ahora, hay que diferenciar en este punto también dos conceptos. Uno que es meditación y el otro es contemplación. ¿A qué Vamos a ver la diferencia. Eso sí no te lo voy a hacer. Eso no me lo esperaba. Ni te entraba. Eso no me lo esperaba. Bien, pues meditación es un ejercicio intelectual, espiritual, mientras que la contemplación es lo mismo, pero reservado al uso religioso. ¿Sí? Es decir, tú cuando tenías a Santa Teresa y sus cosas, ella no estaba meditando, ella estaba en un estado de contemplación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el estado contemplativo, ¿sí? Lo que se busca es que esa actividad emocional, intelectual, espiritual esté focalizada en Dios, ¿sí? De tal manera de que la oración, el tiempo que tú das para la oración, para el rezo, es una contemplación espiritual que teóricamente busca acercarte a Dios, pero que lo único que hace es focalizar tu mente en una serie de pensamientos que buscan finalmente lo mismo que busca la meditación. Ahora, todos utilizamos para la meditación, ¿sí? Un punto de partida, un algo que nos ayude. ¿Ves? Y por ejemplo, en la canción que estamos escuchando y que empezamos al comienzo con el bam, bam, sí, bam, 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 buscamos un punto que nos refiere, que nos sirva de referencia, de una base constante. Eso es lo que se llama un mantra, ¿sí? Por ejemplo, en la religión católica, pues su mantra es la oración con el rosario. Claro. Que existen otras religiones. Otras religiones también tienen sus formas de rosarios. Por ejemplo, los lamaístas tienen las ruedas de oración, ciertas formas hindúes tienen rosarios también, pero es una forma en que tú concentras tus pensamientos en una frase o un conjunto de palabras que te llevan siempre al mismo sitio, al mismo sitio, al mismo sitio. Que te da lo mismo rezar como dicen los hinduistas. Espérate. Esta te va a sorprender. Dios mío, parece que va a pasar algo malo. No, oye, verás. Ay, qué bonita. ¿Estamos abiertos? Abrimos. ¿Sí? ¿Oíste el violín? Oí el violín. Ese es el mantra de esta canción. Así como el del anterior era el pam, 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 pam. Aquí es el violín. ¿Cierto? Y es una cosa que de fondo durante toda esta pieza de música clásica, que es la Sinfonía Inconclusa de Schubert, que es preciosa. Es preciosa, sí. ¿Sí? Tiene unos momentos en que va en un tempo más rápido, otra vez es en un tempo más piano, ¿sí? Y entonces de pronto te pega unos subidas y bajadas emocionales tremendas, pero siempre encuentras de fondo el violín. Del violín. ¿Ves? Pero esto era para que el mantra es eso,
focalizamos en algo, ¿sí? En los hinduistas hablábamos de que el mantra es una frase que repiten frecuentemente y la más común de ellos es el Om Padman Deum. Claro, ¿sí? esa es la imagen que tenemos todos. Exacto, pero puede ser cualquiera. Un buen guía espiritual en la meditación hinduista busca un mantra que sea el adecuado para ti. A veces ese mantra puede ser una imagen. Entonces, tú sabes lo que es un mandala, ¿no? Son Sí. esos dibujos increíblemente extraordinarios, llenos de colores y formas que se entrecruzan unos con otros. ¿sí? Bueno, el colorear mandalas es ahora está muy de moda para relajarse, es una técnica de relajación. Mi madre tiene uno. El otro día estuve yo coloreando un mandala. Pues eso es. Entonces, Sí. al poner tu mente centrada en ese tipo de cosas, pues entonces hace que tu mente se guíe. Puede ser también como en nuestro caso, que estamos utilizando una música para que nos sirva de mantra. ¿Ves? Es que hoy el ritmo nos lo lleva Pepe. Pepe González es ahora el director del programa. Este es Jiruma y la pieza de piano que nos está interpretando se llama El río fluye dentro de ti. Jiruma pertenece a un grupo de compositores japoneses que han dado un salto a lo que se llama hoy en día la nueva música clásica, pero que hace 15 años habrían entrado perfectamente del grupo de los músicos de New Age. Pero son músicas que no solamente son muy bonitas, algunas son técnicamente muy difíciles, pero que todas conllevan una expresión. Y si te das cuenta, oyes el tinta tita tan tan tinta tita tan tinta tita tan. ¿Sí? Ahí está. Que tú sabes que es todo el tiempo es una variación sobre el mismo tema. ¿Ves? Entonces eso nos lleva a que esas variaciones sobre el mismo tema existen en la meditación también. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, o en el fondo sí es, si tú meditas al estilo Zen. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Pues el Zen dice que la meditación es una condición natural del ser humano y que lo único que tienes que hacer es que entiendas que está ahí de manera inconsciente y la vuelvas consciente para que tus actividades y tus asuntos particulares dejen de comerte la mente, de comerte la vida y tú le des un orden, ¿sí? De tal manera de que puedas llegar a una forma de conocer o una forma existencial de la vida y no simplemente habitual. ¿Ves? El cristianismo también tiene su forma de meditación, que es cuando tú llegas y te sientas a rezar el rosario, o te pones a leer la Biblia, o te sientas, ¿cómo es que se llama este libro? El librito de los días, ¿sí? ¿El calendario no? No, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un libro que tú tienes, que lees cada día una parte del libro, porque te guía espiritualmente hacia el cristianismo, etc. ¿Es? El sufismo, que es la forma, ya lo habíamos mencionado, es la forma islamista, una forma de las variedades islamistas, también tiene lo mismo a través de las lecturas del Corán, pero que hacen una reflexión, es decir, una meditación para la liberación de sus conocimientos y poder llegar a conocerse mejor a sí mismos, ¿sí? Hay otras formas, hay miles de técnicas de meditación que dependen mucho de las muchísimas formas de cada yogi, de cada zona de la India, de cada zona de la China, ¿sí? ¿Es? Esto, sí, ¿ves? Si Maribel hubiera estado aquí, probablemente lo hubiera sabido que es parte de la música de la banda sonora de los Juegos del Hambre. ¿Sí? Es cuando Katniss está emocionalmente traumatizada y se va a meditar al lado de un río, y entonces esta pieza de John Newton Howard se llama La sanación de Katniss. Porque la meditación lo que busca es ayudarnos a sanarnos
interiormente primero para que después nos podamos sanar exteriormente, porque los beneficios en la salud de la meditación son muy conocidos y reconocidos, ¿sí? Por eso es que en algunos sitios la meditación ha adquirido una visión extraña. Por ejemplo, hay una cosa que seguramente... ¿Cómo extraña? Sí, porque mira, hay una cosa que fue muy trascendente porque los Beatles fueron a meditar con este yogi, que es el yogi Maharishi Mahesh Yogi, ¿sí? Conocidísimo en el mundo entero porque él se inventó una forma de meditación que se llama la meditación trascendental, ¿sí? En el fondo es lo mismo que las otras meditaciones que hemos mencionado. Es decir, se basa en el Ayurveda, en la meditación Vasipana, que no me preguntes qué es todo eso porque yo ya ahí me pierdo, y que lo que busca es encontrar la iluminación. Solamente que la iluminación te cuesta entre $1,500 y $3,000 cada vez. Pero ¿sí? La meditación es buena para la salud, doctor. Es buenísima. Buenísima. Ahí es donde viene el punto que veníamos a contar. Mira. Sí, el mindfulness. El mindfulness no es otra cosa que la meditación. ¿En qué se diferencia la meditación, digamos, normal del mindfulness? ¿Sí? Pues que primero le han cambiado el nombre para hacerlo asequible al público en general, porque si no todo el mundo piensa, es que tienes que ponerte a meditar. Eso es de frikis, eso es de gente rara, eso lo harán los orientales, pero eso no lo hacemos nosotros. Así queda más cool. Exacto, es muy guay. ¿Sí? La segunda diferencia es que han eliminado todo factor religioso de la forma de meditación. ¿Sí? Y la tercera es que, aunque sea una forma de meditación, se originó en una universidad. ¿Sí? Un profesor de la MIT en Estados Unidos, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estuvo en una reunión sobre meditación y se puso a pensar si eso podría tener beneficios reales en la persona. Entonces es así que adaptó la meditación vapisana a la meditación, a lo que le llamo después el mindfulness, y eliminó esos elementos religiosos. ¿Qué encontró? Nos lo vas a contar, Camilo, a la vuelta, porque ahora nos tenemos que ir a unos consejos publicitarios, pero volvemos en nada, en 2 minutos. Ah, vale. Y seguimos con Vangelis después. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados.
En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Pues 3 minutos pasan de las 2 minutos pasan de las 2 menos 25 de la tarde y aquí seguimos con el doctor hablando de meditación. Estábamos hablando ya de un punto concreto que es el mindfulness, que es como decías tú, la forma cool de meditar hoy en día. ¿Sí? Y contábamos la anécdota de un médico que trabajaba porque ya se ha dedicado solamente al mindfulness, trabajaba en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama Jon Kabat-Zinn. ¿Sí? Él asistió alguna vez a una reunión sobre meditación y le pareció interesante en el sentido de que se busca la sanación interior. Entonces él pensó, si se logra una sanación interior de verdad, puede que logremos también una sanación física de verdad. Entonces él comenzó a trabajar esto y lo comenzó a trabajar en 2 puntos muy específicos: el estrés y la depresión. ¿Sí? Y entonces la forma en cómo desarrollaron ellos en el MIT lo del mindfulness, vieron que científicamente sí hay una reducción en el estrés, una reducción y mejoría en la depresión, con lo cual los pacientes requieren muchísimo menos tratamiento farmacológico y que les da muchas mejores opciones. Les da muchas mejores opciones. Ahora, el mindfulness se basa en lo que se llama la meditación vipassana, que ya hemos dicho que no nos pregunten qué es con exactitud, pero que la base de este tipo de meditación, porque hay 8000 maneras de meditar, aunque hay 6 grandes grupos dentro de las meditaciones hinduistas, ¿sí? Pero esta es una de las más importantes y se llama la meditación. El punto principal de la meditación vipassana es tomar conciencia del momento presente, ¿sí? Tomar conciencia de la realidad, vivir el momento. Es decir, que lo que busca el mindfulness es sentirse libre de pensamientos y acciones negativas y, por el contrario, favorecer los pensamientos positivos, pero no proyectados desde tu pasado, no pensados hacia el futuro, sino lo que estás viviendo hoy, ahora, en este momento. Entonces era lo que comentábamos fuera del micrófono, ¿sí? Si reflexionar, la técnica, ¿en qué te ayudaba? ¿Sí? Entonces decíamos que una de las premisas que requiere la meditación es intentar poner la mente en blanco, intentar que te liberes de pensamientos para que al tener la mente focalizada en ti mismo, ¿sí? Puedas, es una forma casi que diría uno de autoanálisis, ¿sí? Pero dejar que a medida que vas poniendo la mente en blanco, de pronto van surgiendo pensamientos que emergen desde el subconsciente, ¿sí? Y esos pensamientos, pues no es que hay que rechazarlos, sino que simplemente los asimilas y los vuelves presentes.
Hombre, una de las formas de la psicoterapia de Freud era esa, traer del inconsciente esas cosas que te atormentaban, hacerlas conscientes para poderlas procesar. Pues en cierta forma la meditación y sobre todo el mindfulness se basa en ese tipo de proyectos. Y lo que busca es que en un momento dado, llegues a aceptarte a ti mismo. Ese es el fin último, aceptarnos a nosotros mismos como somos. De ahí van a venir una cantidad de beneficios, tanto emocionales como físicos. Y está demostrado que ese tipo de actitud, el meditar, el hacer el mindfulness, incluso lo que mucha gente llama los grandes beneficios de la oración, produce cambios estructurales en el cerebro. ¿Ah, sí? ¿Sí? Nuestra parte frontal del cerebro es la que se encarga de procesar y dar conciencia a todo lo que recibe el resto, ¿sí? Y es la base del control final de nuestras emociones. Entonces, todos estos procesos mentales, ¿sí?, nos van a producir cambios en las estructuras prefrontales del cerebro, haciendo que las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal sean mejores. Con lo cual tiendes a tener más autoconciencia, tiendes teóricamente a ser mejor persona porque desarrollas cualidades positivas, es decir, eres más bondadoso, más compasivo, más paciente, interaccionas mejor con la sociedad, etc. Y eso es una parte en la cual hace que luego se refleje en el resto de tu organismo, mejora tu inmunidad. Si tú vives más acorde con el mundo, tu inmunidad es mucho mejor, ¿sí? También al tener ese tipo de pensamientos positivos, eliminar los negativos, ¿sí?, pues entonces vas a disminuir los efectos de la ansiedad, la depresión y el estrés, con lo cual hoy en día muchísimas empresas están poniendo a sus trabajadores, sobre todo a sus ejecutivos, en cursos y en clases de meditación. ¿Ah, sí? Porque de esa manera no solamente son más productivos, fíjate que la empresa siempre piensa en beneficios, claro, no solamente son más productivos, sino que disminuye el ausentismo, que es importante. O sea, estás más concentrado. Exacto, trabajan mejor en lo que están trabajando porque se concentran más claro, fácilmente, incluso y más creativos. reduce en un 50% los factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? El estrés que sufre un ejecutivo es un factor de riesgo que sube un 50% esas probabilidades. Pues los ejecutivos que bajan ese 50% de probabilidades de sufrir un infarto, una hipertensión, un accidente cerebrovascular. La base de esto es que tú reaccionas siempre con tus hábitos de conducta ante las situaciones. ¿Qué es lo que busca en este tipo de situaciones mentales? Pues que no reacciones con tus hábitos. Pienses, pares, ubiques, te concentres en ti mismo, reflexiones y actúes. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que es importante. También se ha visto que si alguna vez, no recuerdo si tú estuviste en ese programa sobre el dolor, ¿sí?, dijimos que el dolor es una cosa meramente subjetiva. No hay una forma realmente objetiva de medir el dolor. Hay gente que lo soporta más que lo soporta o menos. Bien, otros que lo soportan mal, pero la tolerancia al dolor te puedes educar a tener una mejor tolerancia al dolor. A los espías los entrenan para eso, para que aprendan a tolerar el dolor y entonces no vayan a cantar lo que no tengan que cantar, ¿sí? Pero en este caso es una cierta forma también, es aprender a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestro dolor, a modularlo a través de la meditación, con lo cual lo toleramos o tiende a ser menor o a desaparecer. Con lo cual las personas con dolores crónicos o agudos no solamente necesitan muchísimo menos medicación, sino que responden mejor a la que ya están tomando, ¿sí? Y dicen que con solo 20 minutos al día, solo 20 minutos al día, estas personas van a mejorar muchísimo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, en pacientes con artritis, con dolores crónicos, con fibromialgia, es lo que se les recomienda. Pero volvemos otra vez al mismo bache de otras percepciones, los prejuicios que se tienen sobre esto. Tú vas y le dices a un paciente con fibromialgia, siéntate a meditar 20 minutos todos los días para ayudar a controlar y reeducar el dolor, y te mandan a la mismísima.
¿no? Porque no lo entienden. También uno de los grandes beneficios es que te ayuda a mejorar cardiovascularmente. Entonces, un punto era eso que hablábamos hace un momento con los ejecutivos. Reduce ese 50% de probabilidades de mortalidad por un infarto, por un paro cardíaco. Pero en los hipertensos, el meditar les ayuda a bajar la tensión, ¿sí? Evidentemente, los cardiópatas y los hipertensos son también más propensos a sufrir un ictus, pues hay una reducción importante en las posibilidades de que tengas un ictus en las personas que meditan con regularidad, ¿sí? Entonces, hay otra serie de beneficios que todavía están, digamos, en estudio, pero una de las cosas que sí se habla es, no te hace más inteligente, pero sí que mejora tu coeficiente mental, ¿sí? Sobre todo en los niños, en adolescentes que los pongas a meditar tempranamente, se ha notado que pueden tener hasta 10 puntos más despiertos. De coeficiente intelectual. Intelectualmente son más despiertos, más activos, aprenden mejor, son capaces de comprender mejor, que eso es importante. Pero también se ha visto que mejora muchísimo tu capacidad de memoria. ¿Sí? Entonces, unidos esos dos puntos, se supone que teóricamente una buena meditación puede hacer que seas a la larga una persona más inteligente. Tú ves que grandes meditadores, ¿sí? Son personas no solamente que dicen y te dicen frases que todo el mundo después comparte por internet, como las que hace el Dalai Lama o Tagore, o no sé, hay muchos que continuamente, Chapra por ejemplo también, ¿sí? Porque ellos son personas que se supone que no solamente son más inteligentes porque han mejorado su coeficiente mental, han mejorado su capacidad de memoria, sino que han mejorado notoriamente su nivel de conciencia y su nivel de concentración, con lo cual son capaces de ver, ¿sí?, cosas que normalmente no verías, o de llegar a pensamientos positivos casi siempre que antes no habrías tenido. ¿Eso en qué se traduce? En que eres una persona más creativa. Claro. Hoy en día a los artistas, a las personas que tienen que ver con la creación, se les aconseja mucho que hagan este tipo de meditación para que al unir todos estos puntos se transformen, que sean personas más creativas, ¿sí? Y al ser más creativas, ¿qué va a rendir? Pues van a ser mucho más beneficiosas para la sociedad, porque nos van a dar cosas positivas continuamente. Ahora, hay otra serie de cosas y volvemos otra vez, no solamente a la MIT, sino a otras universidades que han tomado también el ejemplo de investigar sobre este punto de temas, y encontré un par de trabajos sobre grupos en los cuales los ponían 8 semanas a meditar con su grupo control. A los unos los ponían a meditar y a los otros los ponían ahí, anda y haz el tonto o el relájate o lo que tú quieras. ¿Y qué resultados obtuvieron? Pues encontraron que había dos cosas importantes. No solamente el cambio de las estructuras prefrontales del cerebro, ¿sí?, con lo cual conlleva a situaciones emocionales, deductivas, sociables, etcétera, sino que el hipocampo, que es una estructura central del cerebro, de lo que se llaman las estructuras antiguas, mejoraba en su estructura, en su tamaño y en su capacidad. Con lo cual el hipocampo es el responsable de que tú seas capaz de aprender, seas capaz de memorizar, pero seas capaz de utilizar ambas cosas. De nada te sirve aprender un montón de cosas o saber un montón de cosas si no eres capaz de sacar algo de ellas o de utilizarlas. Pues eso era un punto. Ahora, ¿cómo se llegaba ahí? Pues se llegaba porque estas personas tenían una capacidad de atención mayor, ¿sí?, que la que podían tener las demás de las personas. Entonces, en un momento dado en que te ponías a algo, te ponías, ¿sí? No dejabas que los pensamientos fluyeran libremente, sino te ponías. Y entonces, al ponerte en una actividad centrado en ella, pues tenías mucha más capacidad, no solamente de comprensión, sino de atención. ¿Ves? Ahora, Pepe, ¿puedes ponernos por favor la última otra vez? En ello está. Sí. Esta es una versión bellísima de el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Ajá. ¿Sí? A ver, vamos a escucharla un poco.
Ahora, esta composición, cuando la escribió Beethoven, tiene su miga. ¿Por ¿sí? qué? Porque en ese momento fue cuando se inventaron un aparatito que se llamaba, o se llama, el metrónomo. Es ese, el que hace el tic-tac, tic-tac. Que es el que mide el tempo. Tic-tac. Exacto. Claro. Y que guía al músico para que se mantenga en tempo. Pues eso a Beethoven le sentó como una patada en los huevos. Porque él decía que un buen músico no necesita eso. ¿Sí? Y entonces, en la pieza original de Beethoven, todo el tiempo estás oyendo un metrónomo, pero instrumentado. Si no es el violín, es el piano, si no son los metales, todo el tiempo estás oyendo el tic-tac, 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 tic-tac. Efectivamente. ¿Ves? Y entonces, claro, esta, aunque es una versión, digamos, rumbera, ¿sí? La versión original tiene un mantra, y el mantra es el tic-tac, tic-tac, tic-tac del metrónomo. ¿Ves? Entonces, ese punto era lo que hablábamos hace un momento también. ¿Qué tenemos que buscarnos? Pues a mí, por ejemplo, eso, intentar poner la mente en blanco para que los pensamientos fluyan, pues a mí con una frase como el Om Mani Padme Hum no me va. No me funciona, a mí no me funciona. Posiblemente si yo tuviese un yogi personal, él me diera un mantra que se adecuara a mí, pues posiblemente me funcionaría, lo conseguiría. Claro. Pero yo lo busco es con la música. Busco ese mantra dentro de cada pieza, ¿sí? Y las voy uniendo de tal manera de que se forme un escalonado. Y siempre tengo como en el caso de esta, el tic-tac, tic-tac, o como en la anterior, la primera que oímos, el tin, 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 tin. Estábamos todos con el dedito. Exacto, ¿ves? Entonces, en el momento en que tú focalizas tu concentración y tu mente en algo, puedes llegar a tener la mente en blanco, libre de pensamientos, para que esos pensamientos que están subconscientes o rondando por ahí para generarte pensamientos negativos, los traigas a la conciencia y los puedas elaborar, los puedas procesar para convertirlos en pensamientos positivos. Por lo tanto, animamos a la gente a meditar. Claro, la meditación siempre es buena. Hay muchos sitios donde te dan cursos de meditación, de mindfulness, que yo nunca desecharía. Yo pienso que muchísima gente se vería muy beneficiada de la meditación. ¿En Puerto Llano hay? En Puerto Llano hay. La gente que los esté viendo y escuchando y esté interesada. Pero incluso no tienes por qué hacer meditación en el sentido estricto. Puedes hacer tai chi, desde casa, puedes también hacer yoga, aunque el pilates es una forma de gimnasia, es una gimnasia que está orientada con un aspecto filosófico, ¿sí? Lo que pasa es que la mayoría de la gente obvia esa parte, pero por ejemplo el tai chi es indudable que es una forma de meditación en movimiento, ¿ves? Doctor, la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Pues mi idea es ver si podemos hablar del Tantra. Tema espinoso. ¿Qué cara has puesto, Pepe? No vamos a reproducir el gesto que nos ha hecho Pepe, pero se habrá quedado la gente así. Desde ya te advierto que alguna canción de Sting caerá. Ah, perfecto. Dispuesta a escucharla. Estamos aquí en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy nos la hemos pasado muy bien, pienso yo. Hoy sí, y además estos temas a mí me gustan. Pues de meditación. Genial. Yo soy muy zen. Mi madre es que es muy zen y tal. Entonces... Yo me califico que yo no soy ateo, yo soy religioso, pero mi concepto fundamental filosófico tiende más hacia el zen que hacia cualquier otra corriente. Pues doctor, muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos el viernes. Nos vemos y nos escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ahora Pepe González nos va a poner un poco de música, ¿verdad, Pepe? Sí, nosotros les vamos a decir
adiós, pero volvemos el lunes, ya lo saben, a las 12:30 aquí en Puerto Llano en la Onda para contarles toda la actualidad y también pues divertirles, informarles y formarles con secciones tan interesantes como las del doctor. Muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos, tanto a ustedes, oyentes de Onda Cero Puerto Llano, como telespectadores de I+ Televisión. Les decimos adiós y a ustedes, como siempre, hasta luego, hasta el lunes, adiós y pasen un buen fin de semana.